problema. Buen día, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre puntos importantes que vemos que México va a enfrentar tras esta etapa de pandemia y que nos afectan como población y como país ante, bueno, más que nada en la política exterior que se está manejando. En un punto importante ha sido la relación de México con diversos países para la obtención de vacunas. México ha mantenido relaciones diplomáticas buenas a lo largo de toda su historia diplomática. Entonces, de este punto creemos que ha beneficiado a México para lograr obtener las vacunas, aunque ha sido un proceso lento, ya que se decidió que nada más las vacunas fueran aplicadas por etapas, dependiendo de las edades y del riesgo ante el coronavirus, pero hemos visto que ha habido un avance, que ahorita ya hay profesores vacunados, adultos mayores, todo el personal de los hospitales, médicos, y empiezan la vacunación de personas de 40 a 49 años, incluso embarazadas que sean mayores de 18 años. México ha obtenido vacunas de diversas zonas y un punto importante que tocar es la vacuna que junto con Argentina están empezando a envasar y a que se elabore en estos dos países. Eh, Esto ha hecho que se genere un avance grande para que se logre una vacunación pronta para toda la población, tanto de México como Argentina. Eh, También pues ha obtenido vacunas, también cuenta con la CanSino, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, que son las que pues más se ha visto que se han colocado a la población. Em, México tiene que ver cómo lograr que la población quede vacunada lo más pronto posible para que se pueda regresar a una normalidad. No al 100 a lo mejor porque nada podrá volver a ser igual que antes del COVID. Obviamente cambió la forma de vivir de todas las personas que ha pues cambiado muchas cosas que uno creía que nunca iba a pasar, ¿no? En estos casos, derivado de esta situación de la pandemia, se ha visto un incremento dentro de la contaminación, que es como me comentabas, Juan. Sí, bueno, yo creo que principalmente de todos estos factores que se ha venido como viendo afectado el país, uno de ellos sí principalmente es la contaminación por todos los residuos del material que se ha utilizado, ¿no? Independientemente del material médico y de los cubrebocas, que todo el mundo pues tiene que usar cubrebocas, y las botellas, todo el PET de gel antibacterial, el plástico que se utiliza, eh, es un reto que al final de cuentas vamos a tener que ver como país, porque esto es un retroceso que vamos a tener. O sea, si México era uno de los países que no contaminaba tanto, como se conoce como China o como Estados Unidos, como grandes potencias, eh, con esta pandemia sí vamos a tener, además de estos impactos negativos sobre el medio ambiente. Hay personas que utilizan, los médicos especialmente, ¿no? Que utilizan bastantes cubrebocas, caretas. Las personas que salimos, a veces no tienes un cubrebocas que te dure todo el día y aunque lo tuvieras, no está recomendado por la OMS, lo tienes que estar desechando, no lo puedes reutilizar. Y hay varias recomendaciones que te indican qué cubrebocas puedes usar, qué cubrebocas no puedes usar. Y dentro de los que te especifican que son como la mejor opción para prevenirnos y mantenernos seguros, son de los que más contaminan por los diversos materiales de los que están elaborados. Hay que pensar también en la demanda, la gran demanda que tuvieron estos productos, eh, como volviendo a hablar de los cubrebocas, todos los litros de agua que se utilizan para la producción de algodón, para hacer los cubrebocas, ¿no? Y realmente son miles de millones de cubrebocas los que se usan diariamente en México. Entonces hay que pensar también en, en los recursos que se están utilizando, qué puede hacer el país una vez que porque esto se va a necesitar de economía, claro, tener una buena economía para poder buscar alternativas para dar
frenar un poco este impacto o tratar como de retroceder en este avance de contaminación que hemos estado teniendo. Y eso es solo hablando de residuos como los cubrebocas o los guantes de plástico o las botellas de gel antibacterial, ¿no? Tenemos que también ver que las importaciones que se ha hecho en México para que puedan traer estos materiales, porque muchos no se producen aquí en el país. Hay países que incluso sí producen sus propios cubrebocas, pero tienen una restricción y no permiten la entrada de otros países, de otros cubrebocas de otros países. Y hay que ver también qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo con la industria farmacéutica. Todos estos medicamentos que se utilizan para tratar COVID, que como sabemos no es curable, ¿a qué costo? ¿Cuál es lo que estamos nosotros consumiendo? ¿Y a qué costos se están haciendo las importaciones? Porque en México no se está desarrollando a lo mejor este medicamento, porque ahí también nos damos cuenta de el atraso negativo que tenemos nosotros como país en cuanto a la industria farmacéutica, ¿no? Es como de que somos un país, quizá no un país muy desarrollado, pero creo que deberíamos como de ver, tener una visión hacia el futuro para que podamos ser un país un poco más autosuficiente y de esta manera poder controlar tanto los gastos que tiene el país y los efectos negativos que tiene al momento de hacer estas importaciones de medicamentos, útiles, que al final de cuentas nos repercuten pues económicamente porque la mayoría son sobrevalorados y pues como ya lo mencioné, negativamente en el medio ambiente, ¿no? Por el impacto pues que nos dejan. Sí, claro. Y también, bueno, creo que es importante que Sí, México claro, tenga bueno, una segunda sí, opinión, ¿no? O sea, ¿cómo adelante. va perdón, a, mm, cambiar los productos contaminantes por unos productos que puedan ayudar a que no se genere tanta contaminación, evitar la mayor contaminación posible y más con este cambio de modalidad que usaba la comida para llevar, que todo era para llevar, que todo era por paquetería, también ver cómo se llegan las paqueterías, ¿no? Hay paqueterías que llegan en cajas, hay paquetería que te llega en bolsa. Obviamente sabemos que la bolsa es un mayor contaminante, ¿no? Entonces es importante que se cheque cómo se va a regular esta forma para evitar la mayor contaminación. Claro, no sé si tú quieras comentar algo, compañero. Y bueno, pues respecto de eso, creo que también México, a pesar de que le va a afectar dentro de la contaminación, también considero que pues sí tuvo una gran pues respuesta, a lo mejor no fue tan inmediata, pero a comparación de otros países creo que sí abrió al menos la brecha en Latinoamérica, porque bueno, ya después a raíz de todo esto, de la pandemia, pues se empezó a dar lo que fue la diplomacia de las vacunas, que bueno, yo lo considero que se convirtió una vacuna actualmente en una moneda de cambio, no solo para México, sino para todos los países del mundo, ya que pues los que realmente tenían el sartén por el mango en cuestión de esto, ¿no? Porque pues tenía la oportunidad de negociar y de pues pedir algo a cambio, aunque no fue como tal una negociación, pero sí, o sea, sí se tuvieron relaciones diplomáticas por medio de las vacunas, principalmente con Estados Unidos, pues es nuestro vecino del norte, y pues bueno, para esto eh, ya tocó en la transición del gobierno entre Donald Trump y Joe Biden, pero al final de cuentas Joe Biden y Kamala Harris sí fueron muy enérgicos en cuestión de que iban a seguir apoyando con mandar vacunas siempre y cuando ellos controlaran el tema de la migración.
Entonces, desde, o sea, desde la frontera con Guatemala hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues siento que también es un reto que no solo está teniendo México, sino que va a seguir teniendo a lo largo de pues este efecto de la pandemia, porque pues no se ha controlado como tal y por esto pues no solamente se puede sostener a que solamente Estados Unidos pues, le mande vacunas o esté a expensas de eso. Por eso tuvo que también Marcelo Ebrard, el canciller, pues negociar con Rusia. Dentro de su gira fue su primera parada para negociar, uno, que les mandaran las vacunas y dos, que también se pudiera envasar una de la vacuna aquí en México. También tuvo relaciones, como lo acaba de mencionar mi compañera, con Argentina. Entonces, pues siento que sí es un gran reto y sí hay una gran carga para esta época que nos toca tras pandemia, pero pues yo considero que se está yendo bien, no a pasos agigantados, pero sí poco a poco, porque pues ya lo hemos reflejado ahorita en que pues ya muchos sectores de nuestra población ya están vacunados, pero sí siento que los países de nuevo con demasiado poder y las potencias, o como le quieran llamar, siguen teniendo pues el sartén por el mango de que sea una nueva moneda de cambio, para pues al final de cuentas en algunos años seguir obteniendo los beneficios que se les está dando hacia México, ¿no? El apoyo de las vacunas. Y pues ya a raíz de esto, pues ya se vienen, pues siento yo otras cosas más sobre la diplomacia en México. No sé ustedes qué piensen. Pues sí, tienes mucha razón. O sea, esto ha generado muchas cosas en la diplomacia, ¿no? Como lo mencionaste, está el punto de la migración. Ha sido un punto muy importante porque hemos visto que se ha generado muchos aspectos referente a esto. Si de por sí era difícil entrar a Estados Unidos antes de la pandemia, ahora con la pandemia ha sido mucho más difícil. ¿Por qué? Porque pues se ha pedido ciertas eh, mm, restricciones, o más bien se han implementado restricciones para que evitar mayores contagios dentro de Estados Unidos, ¿no? Aunque lo podemos ver ahí, casi toda la población o toda la población ya está vacunada porque hubo un acceso en general a la vacuna, ¿no? Incluso pudimos ver que muchos mexicanos optaron por irse a Estados Unidos a vacunar. Pero ahora no solo nos toca fijar en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, qué está pasando con los demás países respecto a la migración. Obviamente hay mucha gente que emigra porque lo disfruta, por viajar, por placer, pero hay mucha gente que tiene que hacerlo por cosas de cuestiones de trabajo, ¿no? Sabemos que hay muchas empresas internacionales dentro de México y que a veces es necesario que pues se realicen viajes, ¿no? Pero pues muchos de estos países han implementado muchísimas restricciones para evitar un mayor contagio o una ola dentro de su país, teniendo en cuenta que por lo menos la población ya está vacunada o mantiene las medidas que son necesarias para evitar los contagios, ¿no? Entonces, ahora te están pidiendo que vayas vacunado, pero nos ponemos en el lugar de nosotros, ¿no? Por ejemplo, un joven que trabaja 25 años, eh, no es personal médico, no es maestro, no entra en la edad de los que ya están vacunados. Entonces, ¿qué va a suceder con estas personas que tienen que viajar por necesidad y no pueden ingresar porque no tienen vacuna? ¿No? En algunos países no ha sido tan fuerte que te digan, tienes que entrar vacunado, ¿no? En Estados Unidos sé que te piden viajar, pero que tengas una prueba de, de COVID, de que saliste negativo. Igual, por ejemplo, incluso creo que para que ingresen países te están pidiendo que tengas esta prueba, pero ¿cuál es el problema? Pues obviamente hay pruebas que no son confiables, ¿no? Entonces te pueden decir, ay, no tienes COVID porque a lo mejor no ha sido hecha de la forma correcta y resulta que llegas al país y que tienes COVID, ¿no? Esto creo que pasó
en Cancún con unos argentinos o unos latinos, no recuerdo bien el caso, ¿no? Se hicieron una prueba de COVID en Cancún, barata, económica, rápida, y al instante salió negativo. Viajaron y llegaron muy mal a su país porque pues llevaban el COVID, ¿no? Entonces, es esta situación, ¿no? Que cómo México va a ayudar y va a implementar medidas para que la migración pueda ser segura y pues sin tanta restricción tanto dentro del país como de mexicanos al exterior y de los países aledaños puedan ingresar a México. No sé qué opinen ustedes. Bien, pues yo creo que vamos a tomar una pausa, ¿no? Porque ya apareció ahí que ya se iba a acabar el tiempo. O seguimos. Bueno, pues siento que otro de los eventos principales o retos que se dieron no solo para México, sino a nivel mundial, fueron la crisis tanto sanitaria como económica a raíz de este COVID-19, pues ya que se considera que pues ha sido la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siento que este es el mayor reto para México, porque pues no hay como que los medios o los mecanismos para tener una recuperación económica tan rápida como otros países. Porque pues debido al confinamiento, pues muchas personas tuvieron que dejar sus empleos para que los contagios no aumentaran. Muchas empresas medianas y, y pequeñas pues tuvieron que cerrar, quebraron, porque pues no había ventas. Muchos perdieron sus empleos. Entonces pues siento que este es como que el principal reto que se tiene que dar más importancia, porque pues sí afectó de una manera muy grave, y como también se pudo observar, pues es una enfermedad cara que México no tuvo el sistema de salud para poder abarcarlo totalmente como otros países, y pues cada quien lo tuvo que, pues sí, que acomodar a sus propias formas, a sus propios dinero, y pues siento que por ahí va el principal reto de México ante esta era pospandémica. ¿Cómo ven ustedes? Sí, ha sido algo muy fuerte. Creo que hemos visto que tanto empresas pequeñas como empresas muy grandes han quebrado. Incluso podemos ver que en algunos lugares se hicieron despidos injustos, despidos que no había como que algo que lo respaldara, que mucha gente fue despedida, incluso que corrieron a gente y contrataron nueva gente justamente porque no querían que se generara antigüedad o no respetaron la antigüedad. Yo lo vi con muchos cercanos, bueno, familiares cercanos y personas que conocemos que trabajaban, llevaban 10 años trabajando y de la nada los corrieron cuando esa empresa ni siquiera quebró, no cerró, o sea, llegó el punto en que empezaron a usar esto como una excusa para reducir personal y ahorrar salarios. Aunque también podemos ver que hubo empresas que sí, ¿no? De plano quebraron, tuvieron que cerrar tiendas, incluso grandes, ¿no? A mí me tocó ver que, bueno, ¿quién iba a pensar que en una de las plazas más importantes de Latinoamérica iban a estar cerradas y quitaran tiendas tan importantes, ¿no? O sea, la verdad sí fue algo muy impactante. O incluso la escasez de los productos porque no había que se producieran, ¿no? Los medicamentos, hubo mucha escasez por lo mismo, las farmacéuticas, o sea, fue algo horrible. Creo que ahorita apenas como que se está equilibrando de nuevo, pero fue una situación de crisis que hubo gente que ni siquiera tenía para comer, ¿no? Algo horrible.
que uno pregunta, ¿y qué ha hecho el gobierno o qué se va a hacer para que se pueda solucionar esto, ¿no? Todos tenemos el riesgo de enfermarnos. A lo mejor a un joven no le va a estar tan fuerte como un adulto mayor, ¿no? Pero de todas formas es un riesgo tan alto como lo mencionan, ¿no? Los medicamentos carísimos, escaso, difícil de encontrar. Imagínense una familia que trabajaba la mamá y el papá. Deja de trabajar la mamá y al papá le reducen el salario con 2 hijos. La verdad, qué difícil situación para poder mantener a las familias, ¿no creen? Sí, sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Pues siento que este fue como un golpe para que despertáramos como sociedad. Realmente pues fue muy injusto, porque desafortunadamente las clases más bajas son quienes sufrieron más este golpe, ¿no? Entonces siento que aquí México tiene la oportunidad para despertar e implementar planes de mejoría, ¿no? Que se creara a lo mejor una institución que regulara realmente y viera por estas personas, por estos trabajadores, para que en algún futuro que llegase a suceder algo similar, no queden tan desprotegidos, ¿no? O sea, porque ¿quién los respalda? O sea, el gobierno no los respalda, no los indemniza, las mismas empresas, justas o injustas, porque como tú lo mencionas, hay empresas que sí fueron a la quiebra y hay otras que incluso por lo mismo, para no pagarlo de antigüedad y demás, recortaron su personal, que ya eran personas mayores, por personas jóvenes, con la excusa de que es que corres riesgo y demás. Entonces siento que eso, muchas que también fueron empresas extranjeras, no sé si escucharon, pero se supo mucho de esta marca que contrata para Burger King y Starbucks, bastantes empresas extranjeras que tuvieron despidos injustificados. Entonces ahí el país puede regular, ¿no? Es como, o sea, son empresas extranjeras que al final del día vienen y pagan una mano de obra muy, muy barata porque son trabajos mal pagados y encima pues fue una injusticia lo que les hicieron. Yo creo que esa sería como la primera oportunidad que tendría México para regular a estas empresas, ¿no? La segunda sería una innovación, que México, los microempresarios, las empresas emergentes, vieran un poco más y apostaran un poco más hacia las tecnologías para poder vender, porque ya todo se mueve ya por internet, ventas en línea, paquetería. Entonces también muchas de estas empresas es porque vienen desde años atrás, ¿no? Y está bien, pero no se actualizaron o no tuvieron los recursos porque tampoco había como una institución que les diera un fondo que los pudiera apoyar, ¿no? Para crear esta plataforma y seguir comerciando ventas en línea, que fue lo que también en México tuvo como un gran impacto porque aumentaron mucho las ventas en línea. O sea, a pesar de la situación, el capitalismo busca y México es uno de los países que más consumen y más compran. Entonces, lo vimos porque justamente estos años fue cuando se puso más de moda una tienda de ropa china, a lo mejor conocen, se llama Shein, todo mundo comprando, y ya después te sacan como la carta de uno de reversa, ¿no? ¿Sabías que esto lo producen niños que les pagan súper mal, que incluso mueren ahí? Entonces, también tendríamos que regular, eh, bueno, implementar más bien como plataformas e incentivar a nuestros empresarios a apostar un poco más a estas tecnologías, ¿no? A esta manera en la que va funcionando el mercado, que ahora ya es todo por internet, y también como hacernos a la idea de que debemos de dejar también a un lado como a las empresas exteriores, ¿no? Y también aportar a lo nacional, porque lo mismo pasó con los medicamentos. Bastantes de los medicamentos que se utilizaban para el tratamiento de coronavirus eran tratamientos escasos, porque las mismas farmacéuticas que producían esos medicamentos son las que estaban produciendo, por ejemplo, las vacunas, como el caso de Pfizer. Ellos fabricaban ciertos medicamentos y hubo un tiempo en el que se escaseó. Y México, pues ahí te das cuenta que dices, o sea,
es un país que tiene realmente la capacidad, ¿no? Y tiene, por ejemplo, hay estudiantes, hay egresados de las universidades, porque hay buenas universidades en el país. Entonces, ¿cómo es posible que no estemos preparados, que no haya un pues sí, un respaldo, que nosotros podamos, para no depender tanto de esos países? Entonces, siento que son como oportunidades que con esto que mencionas, México puede ponerse a trabajar en eso, ¿no? Y decir, ok, vamos a apostar a esto y a esto. Sí, claro. Y por ejemplo, con lo que dices, creo que también a México le vendría bien una regularización o una ley que regule los precios. Yo sufro de una enfermedad respiratoria y mi medicamento resulta que se usó para el tratamiento de COVID. El año pasado, antes de que empezara todo esto, mi medicamento lo compraba en 500 pesos. No baja de 1,000 pesos el medicamento, justamente por la demanda. Entonces, yo sí veo muy importante que a lo mejor no solamente con los medicamentos de COVID, porque por desgracia todas las enfermedades siguen, ¿no? Gente que ha muerto de diabetes, gente que ha muerto de cáncer, ¿no? Hubo un desabasto fuertísimo para los hospitales que tratan el cáncer, en particular el infantil. Entonces, creo que sí necesitaría una regulación muy fuerte ante esta situación como los medicamentos, que pues es algo que ahorita pues es fundamental para todos nuestros enfermos, incluso para nosotros, ¿no? Para que no sea un abuso de las empresas grandes hacia nosotros que nos vemos necesitados de eso, ¿no? Cuando empezó esto, ¿en cuánto comprabas un cubrebocas, no? O sea, un KN95 lo encontrabas en 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen del sufrimiento de las personas? Quieren hacer un negocio. Entonces, sí debería de haber como una Sí, regularización respecto a los precios. Igual se dieron cuenta que hubo baja de sueldo, como lo vimos, una crisis económica en nuestra población mexicana. ¿Y qué pasó? En vez de que bajen las cosas, lo suben. De verdad, le están carísimos los productos de la canasta básica. No encuentras sí, ya algo barato. O sea, de verdad, el kilo de tortillas aquí por donde yo vivo, 20 pesos ya. O sea, de verdad es algo que impacta porque hay gente que a veces ni siquiera el sueldo, el salario mínimo lo recibe, ¿no? Entonces no pueden ni comprar un producto tan básico, a lo mejor como huevo y tortillas, que podría ser algo, pues, que ellos pueden hacer básico, ¿no? Entonces sí sería como un foco rojo para nuestra política, ¿no? Dentro del país, una regularización tanto dentro como para las empresas extranjeras, ¿no? Que se vea un precio totalmente accesible para todos, porque, bueno, sabemos que aquí en México hay más población de escasos recursos que gente rica. Entonces debe de haber una regularización ante esto, porque obviamente, como lo mencionas, ¿no? La paquetería fue todo, o sea, ellos tuvieron un boom cañón respecto a la pandemia, igual las plataformas como son Amazon y Mercado Libre, y bueno, que Alibaba, creo que Alibaba ahorita estaba en los primeros lugares a nivel mundial de una de las empresas que más dinero ha recibido. Entonces, sí es como ponernos a pensar un poco y implementar información acerca de lo que estamos consumiendo, qué empresas estamos consumiendo, qué tipo de productos consumimos, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Como preguntas en Shane, ¿no? Se dio a conocer de que en la India había sobreexplotación de las personas para que pudieran producir la ropa, ¿no? Y no es mala onda, o sea, yo me he metido a ver la plataforma. Algo que a lo mejor en Liverpool o en otras tiendas, o incluso en una tienda mexicana de ropa elaborada por mexicanos, que te cuesta 400 pesos, ahí la encuentras en 150, ¿no? O sea, es esto, pero hay que ujú. saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Creo que también podría haber una información acerca de esto y apoyar más que nada a negocios mexicanos. Creo que es lo más importante, que se apoyen negocios mexicanos. Sí, fíjate que yo pienso que México en los últimos años ha apostado tanto como al comercio exterior, o sea, ha dejado que vengan y que importemos y que vengan empresas extranjeras, que ha descuidado lo nacional. O sea, hemos descuidado lo que puede ser a lo mejor una fuente de ingreso o nuestro crecimiento personal,
bueno, no personal, crecimiento como país, crecimiento propio, para tener que ofrecer al exterior, porque siento que a base de esto nos volvimos un país hasta cierto punto muy dependiente de que estamos en espera. Y seamos o no seamos independientes, la sociedad ya está acostumbrada, la sociedad ya se acostumbró a consumir eso, ¿no? Que Little Caesars, Burger King, empresas que realmente o sea, ya lo vimos, o sea, son extranjeras y pasa algo en el país y a sus empleados pues les dan una patada, ¿no? Con la bota más grande que encuentran, por ahí dicen. Entonces siento que es una oportunidad para que México empiece a invertir más en, en México, que empiecen a fomentarse más cosas en México, más oportunidades, que sí va a estar difícil, ¿no? Por la deuda que ya se tiene, por los gastos que se han estado haciendo, pero creo que no es imposible, o sea, no es imposible. Sí, pues sí, creo que este tema de la crisis económica, pues creo que ese es uno de los más relevantes y de los que más se ha afectado dentro de México y a nivel mundial, que afectó a lo más pobre, pero también afectó por igual, creo que a todos, a las empresas, a los consumidores, a los que consumen bienes y servicios, a los que ven también estos mismos. Entonces siento, obviamente, pues no les va a pegar, pero, o sea, sí se vio reflejado muy feo el impacto de esta crisis económica, porque pues al principio se veía, ¿no? O se alcanzaba a ver que pues cerraban o que cuando empezó el confinamiento pues no había nada en las calles, los negocios cerraron y pues quien tenía un pequeño ahorro pues hasta donde le dio, ¿no? O sea, hasta donde le dio ese ahorro, hasta donde pudieron, pero pues simplemente hubo personas que no podían dejar de salir, no podían guardar el confinamiento como tal, porque son personas que viven al día, son personas que necesitan Claro. de, de salir a trabajar para pues tener algo que comer. Más sin en cambio, pues sí se vio también del otro lado a las empresas, o sea, hubo empresas que las que no se supieron adaptar a lo digital, a lo electrónico, pues pues cerraron. O sea, y es increíble como lo acaba de decir Mafer. O sea, veías que esas ya desaparecieron, o sea, o empresas ya dejaron de estar en México, pues algunas que tenían en diferentes lugares ya a nivel nacional. Entonces, pues el, eh, todos los tipos de sectores económicos, puesto que pues la inflación sí se vio muy reflejada, o sea, como lo dice Mafer en cuestión de la canasta básica, pues es por la inflación que hubo. O sea, creo que me parece el último dato como tal es de 3.4 y también el PIB alcanzó en creo que me parece julio-agosto, en el pleno año de la pandemia del confinamiento. Para México y para todo el mundo. Pero considero también que hubo otras formas para la gente que sí, o sea, que sabemos que pues México no, la gente no se da por vencida tan rápido, que se supo adaptar, que quiso salir adelante, pues crearon nuevas formas de venta, crearon nuevas formas de vender, sí, de vender, o sea, no se quedaron así como que con los brazos cruzados, implementaron pues los que no tenían la banca electrónica, pues por ahí el comercio digital. Entonces, pues creo que sí va a costar
un poco, pero que, que pues sí tenga, o sea, que no dure tantos años esta recesión. Y pues bueno, yo sí, también considero que a raíz de esta crisis sanitaria y de económica también se van a derivar otras crisis que van a ser crisis en cuestión de salud, pero de salud mental de cada una de las personas, porque pues se vieron afectaciones ya sea desde gente que perdió a sus familiares, que están entonces, pues que perdieron sus trabajos o quienes a sus empresas. Entonces, pues siento que a raíz de esta crisis, pues, en unos años o ya cuando se pueda volver a salir como tal, ya se va a ver reflejado en la salud mental de cada persona, en la física también, la enfermedad en cada una de estas personas, la enfermedad, la crisis, el sufrimiento, pues estar, pues, lo vivimos, estar encerrados 24 o 24/7. Sí, fue una situación muy difícil y siento que también México tiene como que en ese sentido una estrategia también de salud hacia lo emocional y psicológico pues de todos los mexicanos, ¿no? De cada persona y pues creo que también es un gran reto que se aproxima para nosotros y que nos tocó vivirlo, lamentablemente o afortunadamente, y para México y pues el gobierno y las autoridades, ¿no? Sí, claro, bueno, creo que enlazando todo lo que hemos venido platicando, México, la verdad, tiene retos muy grandes y muy importantes que tienen que sobrellevar. Eh, Sabemos que no va a ser fácil, que nada de lo que ha pasado ha sido fácil para tanto los mexicanos como a todas las personas del mundo. Se ha perdido tantísima gente. De verdad, mm, han perdido familiares. eh, Como dices, la salud mental creo que a todos nos ha afectado de verdad. Es difícil estar encerrado así a tal grado de que pues a lo mejor no podías ni salir, ¿no? O sea, solo podías salir por cosas básicas o una persona de la familia. Y creo que llegar al punto en que pues tenemos que empezar a salir, ¿no? Y adaptarnos a la nueva forma de vida, porque pues obviamente nada va a ser igual. Ha cambiado totalmente todo. Entonces sí será un reto muy grande para México todo lo que conlleva estos retos que hemos presentado. Sí, creo que estoy de acuerdo con los dos. Ahorita que Javier mencionaba sobre los impactos que se tuvieron económicos nuevamente sobre la familia que tenía el ahorro, ¿no? Y hasta donde les permitía. Pero fíjense que qué curioso es que tengamos tanta desorganización y permitamos que nuestro gobierno no se prepare, porque, o sea, justamente ayer, ¿no? Fueron las elecciones. ¿Cuánto dinero se le destina a eso? O sea, ¿cuánto dinero se le destina al INE? ¿Cuánto dinero se le destinan a los partidos políticos? ¿Y para qué? O sea, partidos políticos por aquí, partidos políticos por allá, todos hablan de un México, todos te dicen, te prometemos esto y vamos a hacer esto, pero ¿dónde estuvieron esas personas? ¿Dónde estuvieron esos partidos políticos? ¿Dónde estuvieron esos diputados, esos gobernadores, esas personas cuando al país se lo estaba llevando el carajo, ¿no? Con perdón de la palabra, pero ¿dónde estuvieron? Todo ese dinero se utiliza en basura, se utilizó en propagandas nulas, porque había partidos políticos que de verdad me sorprende, no sé cómo pudieron estar, o sea, quién los respalda, quiénes son, cuando meses antes había personas que literalmente se morían porque eran personas de la tercera edad
porque eran personas que no tenían para un medicamento. Entonces, siento que igual es un poquito para reflexionar nosotros como sociedad, más nosotros que pues vamos saliendo, ¿no? Que somos universitarios, que somos el futuro, ¿no? Entre comillas, porque no creo que todos seamos el futuro, pero porque no todos vamos a pensar así. Entonces, tenemos oportunidades de hacer a lo mejor un cambio en la manera en la que permitimos que se manejen las cosas dentro de nuestro país. Entonces, es difícil, pero no, pues no es imposible. O sea, en Estados Unidos les mandaron los stimulus checks que les mandaban, creo que dos ocasiones les mandaron dinero a las familias, 1,400, $1,000, pero les mandaron dinero. Y aquí no, o sea, y no es que todos lo necesiten, porque siento que al estar los tres aquí conversando, somos privilegiados, ¿no? Porque podemos estar en la escuela, podemos estar hablando de este tema, pero hay personas que no lo lograron y hay compañeros universitarios que también desafortunadamente no lo lograron. Sí, también siento que, bueno, ya a colación que lo toca, siento que también uno de los temas principales y que sí nos debe de a nosotros importar porque lo estamos viviendo, creo que es la crisis educativa que va a provocar esto también, porque pues desde no ir a las aulas, desde no tener clases, desde todo eso, o sea, también creo que va a afectar el nivel más educativo de México. O sea, si ya estaba afectado a un porcentaje de muy, muy significativo, siento que con esto pues más, porque siento que nosotros lo estamos viviendo, o sea, si a lo mejor algunas personas, o también me considero a mí, nos cuesta pues un poco de trabajo, como que focalizar bien los conocimientos dentro de las aulas, pues en línea y todo, pues siento que sí también fue un gran reto y como dices, bueno, desde que estaba ahí, o sea, sabía que no tenía los recursos para asistir a clases presenciales y ahora mucho menos pues no tenían los recursos para estarse conectando, para pagar un internet, para tener un medio electrónico. Entonces pues siento que también eso va a repercutir mucho en la educación de México y pues también pues a la larga, ¿no? A los profesionistas, porque pues yo llegué a pensar en nosotros, pues a lo mejor pues nada más es pues teórico, ¿no? Pero los médicos que pues, tuvieron esa oportunidad de pues practicar realmente, ¿no? Medicina, estarlo viviendo día a día, y pues siento que también pues va a traer a la larga eso afectaciones pues en todo, en cada uno de los estudiantes, y también pues, no sé, yo considero que también en un futuro en los empleos, porque pues siento que a lo mejor van a decir, yo quiero pensar, no, pues, ¿de qué generación eres? No, no, pues de tal. Y si lo analizan, no, pues es que esa generación no tuvo prácticas, no tuvo clases presenciales, no, pues no te contrato, ¿no? Porque pues también es un riesgo, ¿no? O sea, que imagínate que a nosotros nos va a tocar que en unos años nos opere un médico que pues realmente no, pues no tuvo mucha oportunidad de practicar por esta pandemia, por esta crisis, por todo, pero pues siento que ya también pues nos tocará ver qué pasa, y a México pues también, por eso ya pues siento que AMLO está presionando de que pues ya a partir de hoy, 7 de junio, se regresan a las aulas paulatinamente y todo, porque pues sí siento que lo están presionando mucho en cuestión de que pues sí se va a ver muy afectada la crisis educativa. Sí. Y por ejemplo, respecto a lo que dices, Javi, creo que ha sido muy importante y creo que es un punto que debemos resaltar. Desde que anunciaron que hoy íbamos a estar en semáforo verde, yo he visto que mucha gente cree que al estar en semáforo verde ya no hay COVID. De verdad, yo por cuestiones, y como lo vemos, dijimos, no nos quedamos sentados de, ay, me voy a esperar a ver qué me pasa. Intentamos buscar las formas para salir adelante, ¿no? Los pequeños negocios, yo tengo que salir a comprar cosas por necesidad para
negocio. Y de verdad veo que hay gente que no, o sea, ya no usa cubrebocas, anda de verdad como si nada. Eh, Fui a la plaza porque hay un Chedraui a comprar cosas de necesidades básicas. Ay, las filas para entrar a las plazas, a las tiendas de ropa, y digo, tanto es la necesidad del mexicano de comprar cosas para que no te cuides y dejar de lado tu salud. Igual, ¿no? Creo que falta información. Hay mucha desinformación acerca de esto y creo que es algo que debe de hacer el gobierno, de verdad, informarnos a todos, porque mucha gente que ya está vacunado, gente grande, cree que porque ya están vacunados, nada les va a pasar, ¿no? Entonces, creo que yo vi el caso de una señora que estaba vacunada y aún así se enfermó fuerte. No, no, o sea, una vacuna no te hace exento de que te puedas enfermar, ¿no? Esto sigue, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir atentos a todo lo que esté pasando a nivel nacional y mundial. Y creo que también debería de implementar información acerca de lo que pasa a nivel mundial con el COVID, ¿no? Cómo va avanzando, cómo se está controlando, cómo se ha ido manejando, ¿no? Creo que algo muy importante que no vi dentro de algún, no sé, AMLO en su mañanera que lo haya mencionado, Marcelo Ebrard, o algún político importante para México, nunca hubo información acerca de lo que pasaba en India, ¿no? Creo que fue muy escasa esa información. Creo que si uno se enteraba era por noticieros que son como que de paga o noticieros en Facebook o cosas que se compartían en Facebook. De hecho, la verdad, yo veo las noticias en la noche. Hubo un pequeño comentario así de que se estaban muriendo la gente y que la nueva cepa y ya, ¿no? O sea, no hubo tanta información acerca de esto y creo que sí es algo que se debe de implementar porque tenemos que estar al pendiente tanto de lo que pasa en México como lo que está pasando en el mundo, porque pues estas situaciones que se desarrollan en el mundo también nos van a afectar y también van a marcar pues el curso de las decisiones que se van a tomar dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos exigir nosotros como ciudadanos información acerca de todo lo que está pasando con el COVID, con las vacunas, con los empleos, con la crisis económica. Esperemos que a partir de ahora que ya estamos en semáforo verde, sigamos manteniendo las medidas sanitarias que se han implementado para que también la economía vuelva a moverse, ¿no? No solamente a lo mejor con empresas grandes, como venimos mencionado, sino empresas muy pequeñas, ¿no? ¿Cuántos locales pequeños dejaron de trabajar porque no había quien comprara? No, o sea, el servicio para llevar, a veces a mucha gente como que ir a recogerlo no le gusta y a veces no está dispuesta a pagar el costo de envío, ¿no? Entonces, a lo mejor con esto puede regularizarse un poco esto y obviamente no va a ser fácil, nunca va a ser fácil salir de lo que acabamos de vivir. Fue algo histórico que nadie se imaginó, que a todos nos agarró de sorpresa, pero pues como buenos mexicanos tenemos que salir adelante, mejorar, ayudarnos entre a lo mejor empresas mexicanas o nosotros como consumidores consumir producto mexicano, producto nacional, para que todas estas empresas puedan volver a salir adelante y evitar la crisis, ¿no? Porque creo que nos afecta a todos en cierto caso. Obviamente, si vemos que una empresa grande que producía algo muy importante para nuestro consumo quiebra porque no hay cómo lo produzca, no tiene el dinero, se fue a la bancarrota por toda esta situación, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, creo que tenemos que estar atentos, exigir información y pues avanzar y llevar a cabo lo que tengamos que llevar a cabo para superar todos los retos que se nos presentan. Sí, claro. Bueno, entonces, dentro de los principales retos o eventos que, que le atañen a México en la era pospandémica, pues ya quedamos que entonces serían, primero, pues la contaminación a raíz de todos los productos, también la diplomacia de vacunas, la crisis económica y lo que se deriva de ahí, que pueden ser también crisis de salud mental, crisis de salud física y también ya por último crisis educativa, ¿no? Y de ahí también tenemos
¿Qué otro? A ver, la Perdón, migración. la migración. Sí, entonces, bueno, de cada una de estas cosas nosotros le damos esa importancia porque sentimos que son las cosas o los eventos que más, pues más tienen que focalizarse a que le demos importancia, porque son los retos los retos principales, ¿no? Pero así, pues, como que pues un pequeño resumen de cada uno de esos puntos, o si alguno quiere dar un resumen del cualquier punto o evento que ya se haya tomado, pues hay que darlo, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Pues sí, no, creo que debemos de ver cómo va a proceder, perdón, toda esta situación, cómo va a ser las relaciones respecto a las vacunas. Nosotros como mexicanos y nuestro gobierno mexicano, ¿qué va a hacer para frenar la contaminación? Y Claro, bueno, yo creo que está en nosotros, ¿no? Como sociedad, tener la actitud, la mentalidad de, ok, nos tocó vivir esto, ¿cómo, qué cambió en nosotros para que ahora que regresemos a la nueva normalidad, como le llaman, qué voy a hacer diferente? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Qué voy a hacer para que si esto vuelve a pasar? Porque todo puede pasar, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que las cosas sean diferentes para el país o para... Bueno, siento que si lo haces para ti, ya en conjunto, pues va a cambiar el país, ¿no? Entonces sí hay que plantearnos, hay que hacer mucha reflexión. Sí, claro, estoy de acuerdo totalmente. Creo que pues sí, ya sí, ha abarcado lo más importante y más que nada nos queda reflexionar y pensar qué vamos a hacer al respecto con todos estos problemas emergentes a causa de la pandemia. sí, claro. Y también pues siento que como futuros internacionalistas que estamos en proceso de ser, siento que pues sí, sí debemos de darle importancia tanto a los problemas nacionales como a la política exterior. Y pues siento que sí, sí abarcamos los principales retos o eventos que acontecen y le atañen a México. Entonces, pues ya va a estar en el gobierno y hay que estar al pendiente de qué se hace y pues también nosotros pues saber qué podemos hacer y qué se puede reflexionar y también pues exigir, ¿no? Al gobierno mexicano para que cumpla con los retos que se vienen de ahora en adelante en esta era post-pandémica. Claro, entonces, bueno, creo que esto sería todo para finalizar. ¿Están de acuerdo? Y que ya podemos finalizar con esta charla acerca de los retos que enfrenta México. Sí, Ok, bueno, entonces, profesora, eso sería todo de nuestra parte. Tratamos de abarcar lo más importante respecto a lo que hemos visto, lo que ha sucedido acerca del COVID y lo que creemos nosotros que es importante para nuestra población, para nuestra política exterior y para el país. Esperemos que entiendan nuestros puntos de vista y pues esperemos también que se haya explicado de la mejor manera la visión que tenemos acerca de esto y pues le damos las gracias por toda su atención. creo que se traba un poco, ¿no? ¿O sí escucharon? ¿O fui yo nada más? Creo que tuve un pequeño problema con el audio, entonces repetiré lo último que había mencionado. Nosotros esperamos que usted entienda nuestros puntos de vista acerca de todo lo que está pasando, todo lo que planteamos y las pequeñas propuestas que hacemos como para darle solución a esto, ¿no? Y más que nada de lo que tenga que ver la política exterior acerca de lo que nos está pasando
y de todos estos retos que México está enfrentando. Le damos las gracias por su atención y por darnos el tiempo necesario para escucharnos y explicar todo lo que creemos que ha sido importante tras la pandemia.